y en apariencia tan dispersa como los intereses de Manolo. Nada más falso que esta aparente dispersión. Siempre he pensado, incluso desde el principio, cuando su producción literaria era incipiente, que Manolo había concebido, quizá de un modo inconsciente, un proyecto gigantesco, coherente y compacto, que consistía en dejar constancia escrita, y no solo escrita, sino literaria, de su país y de su tiempo. De la historia con mayúscula y de la historia con minúscula, de la política oficial y extraoficial, de la sociedad en todos sus estamentos, de los hechos reales y de los que conforman el imaginario de la gente, de los sufrimientos y las alegrías, los sueños, los placeres y las canciones del árido mundo en el que le tocó vivir. Para llevar a cabo esta obra colosal, investigó, estudió y observó hasta no dejar piedra por remover. Y si algo se inventó, la invención pasó a formar parte de la realidad, sencillamente porque lo había inventado él, y la crónica sentimental de España es la crónica que escribió Manolo para uso de sus contemporáneos y sus sucesores. Creo que la palabra crónica es más exacta que historia, puesto que Manolo la iba construyendo sobre la marcha y muy pocas veces volvió la vista atrás para hacer trabajos de reconstrucción. Por otra parte, la historiografía impone un esfuerzo de imparcialidad y de objetividad que él habría podido realizar, pero que no le interesaba. La suya es una historia subjetiva, cargada de ideología, a menudo didáctica, lo cual, dicho sea de entrada, no resta valor a su visión en la medida en que Manolo era ante todo y sobre todo un narrador, en el sentido tradicional del término. De ahí la crónica. Una crónica que abarcaba muchas facetas. Dicho en otros términos, el río nunca rebasó las márgenes de la escritura, pero discurrió por varios cauces: el periodismo, la poesía, el ensayo y la novela. En los cuatro campos, por llamarlos de algún modo, Manolo se movió con soltura. Seguramente donde se movió con más soltura fue en el campo del periodismo. Sin duda, el periodismo fue su lengua materna, la fuente primaria de su creatividad. Pero yo creo, quizá por deformación profesional, que fue en el campo de la novela donde alcanzó su cota más alta, donde rompió moldes y donde abrió puertas, señaló caminos y marcó tendencias. También ahí jugaba con varias barajas. Creo que dentro de las novelas de corte convencional dejó algunas de las mejores obras de su tiempo. Pero donde realmente levantó un monumento fue con las novelas policíacas. Antes de Manolo, la novela negra había tenido en España valiosos precedentes, pero fue Pepe Carballo quien le dio carta de naturaleza. Como suele ocurrir, el éxito de un personaje serial, sobre todo si es un detective, aunque hay otros ejemplos del mismo fenómeno como Tarzán, por citar el primero que me viene a la cabeza, acaba predominando en la imaginación del público lector sobre el resto de la obra de su autor, a la que la presencia de ese personaje imprime injustamente un carácter marginal. Además de la serie de Carballo, Manuel Vázquez Montalbán publicó varias novelas, seguramente más trabajadas, ciertamente de mayor ambición temática y literaria, pero es la serie de Carballo por la que Manolo es más conocido en España y en otros muchos países, donde la presencia de Carballo es muy notable, tanto en el apartado de la novela policíaca o la novela negra, como en el apartado de la literatura pura y simple, sin calificativos. No faltan ocasiones en las que un protagonista de ficción llega a eclipsar no solo el resto de la obra, sino la propia personalidad de su autor, como le pasó a Conan Doyle con Sherlock Holmes. Por supuesto, no es este el caso de Manolo, aunque sí le sucedió algo similar y más insólito en la historia del género, a saber, que los lectores identificaron a Carballo con Manolo y viceversa. En la mente de todos, salvo en la de su autor, el retrato robot de Carballo es la fotografía del DNI de Manuel Vázquez Montalbán. Esto lo mortificaba un poco. Era consciente de haber creado un alter ego, pero, como ocurre siempre en estos casos, él abrigaba la ilusión infantil de realizar algunas de sus fantasías o de suplir sus frustraciones a través de su personaje.
El público no le permitió disfrutar. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.